Saludos hermanos nuevamente a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Estamos agradecidos a Dios por poder salir nuevamente en el aire y grabar este video con el único propósito de seguir continuando estudiando este curso de homilética avanzada, clase 202. En nuestro estudio anterior vimos sobre cómo preparar sermones cuyo género literario era un texto narrativo, ¿cierto? Histórico. Ahora vamos a aprender cómo preparar sermones expositivos de textos poéticos. Así que acompáñenme por favor a un momento de oración. Padre nuestro, te damos gracias por este nuevo día que nos regalas. Gracias Padre por tu bondad y tus múltiples misericordias para con nosotros. Padre, gracias por darnos este grande privilegio de poder leer, estudiar, meditar en tu palabra. Oramos que el Espíritu de Dios que la inspiró sea iluminando nuestro pensamiento. Señor, ayúdanos siempre a internalizar tu palabra en nuestros corazones, a ponerlo por práctica, Señor. Ayúdanos a seguir creyéndote, que nuestro corazón pueda firmarse, arraigarse en tu verdad, en tu palabra. Oramos que el Espíritu de Dios que la inspiró sea nuestro Maestro, enseñándonos a cada uno de nosotros. Señor, gracias por el consejo de tu palabra. Bendito y alabado seas tú, Señor. Guíanos en este estudio, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ver cómo preparar sermones expositivos de textos poéticos. Cuando leemos Proverbios, el capítulo 6, los versos 16 al 19, donde el proverbista comienza diciendo lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Un lector que no está familiarizado con los géneros literarios bíblicos podría pensar y preguntarse: ¿se olvidó inicialmente el autor de una cosa en su lista? Porque acá dice 6. Y luego añadió rápidamente para corregirlo, porque acá dice 7. En realidad, estos versos demuestran un estilo común en la poesía semítica, y esa forma común es la forma poética n más 1. Ahora, cuando hablo de la poesía semítica, me refiero a esa lengua semítica o semíticas, las cuales son una subfamilia de las lenguas afroasiáticas, las cuales se desarrollaron sobre todo en Oriente Próximo y también en la parte norte y este de África. Ahora, el nombre semítico, según la tradición bíblica, proviene de uno de los hijos de Noé llamado Sem, cuyos descendientes formaron pueblos semitas. De allí, al parecer, viene esta lengua semítica. Ahora hay que tener en cuenta de que estamos hablando 2500 años antes de Cristo, que hasta la fecha prácticamente sería 4500 años de antigüedad. Y es interesante notar que hay registros de esta lengua semítica. Ahora, no es que el autor se haya olvidado de algo cuando él dice 6 y luego 7. No, no. Esta manera poética era más bien una forma reconocida de presentar una lista enfática y memorable. ¿Ok, hermanos? Ahora bien, la poesía aparece en muchos géneros bíblicos. Eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Una poesía puede aparecer en el libro de Proverbios, también en una narrativa histórica, también en una profecía, en salmos, etc. Ahora, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para entender la poesía? Ahora, hermano, yo sé que no estamos en curso de hermenéutica, pero para poder interpretar un género poético hay que recordar algo de la hermenéutica. Así que haré en este momento algunas pinceladas de lo que ustedes realmente tendrían que estudiar. Hay 3 cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, hay que reconocer
que se trata de un texto poético. O sea, cuando usted lee, se va a dar cuenta que es un texto poético. Segundo, debemos tener un cierto entendimiento de los supuestos que subyacen en la poesía. ¿Ya? Hay ciertas cosas que en la poesía se tienen que quedarse y usted tiene que respetar eso. Tercero, debemos usar sólidos principios hermenéuticos en la interpretación de diversas formas poéticas. ¿Ok, hermanos? Entonces, veamos cada uno de estos aspectos, un poquito más explicado tal vez, pero a lo menos que nos puede ayudar en algo. Entonces, en primer lugar, reconozcamos que se trata de un texto poético. Por lo general, solemos asociar la poesía con la rima, ¿verdad? Eso hacemos cuando hacemos uso del idioma castellano. Y también la métrica regular. Por ejemplo, sílabas repetitivas y patrones de énfasis. Eso mayormente vemos en una poesía en el idioma castellano, la cual nosotros manejamos. Es muy fácil darnos cuenta de eso. Sin embargo, esto es importante, hermanos, la poesía hebrea y griega rara vez rima. Más bien, tal poesía es reconocida por sílabas repetidas o patrones de acentuación, líneas paralelas, repetición de sonidos similares, consonantes, vocales, dictongos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, la mayoría de... Podemos ver de repente una poesía en el idioma castellano, ya que ahorita estamos acá hablando algo así. Me encanta a mí la poesía escrita por la chilena Gabriela Mistral. Ella tiene una poesía llamada El Ruego. Notemos lo que dice. Señor, tú eres como un encendido brío. Por los seres extraños mi palabra te invoca. Vengo ahora a pedirte por uno que era mío. Mi vaso de frescura, el panal de mi boca. ¿Pueden ustedes aquí notar la rima? Miren, en la primera línea dice, Señor, tú eres como encendido brío. Las vocales I y O, ¿cierto? Io. Y abajo, en la tercera línea, vengo ahora a pedirte por uno que era mío. ¿Se puede notar la rima? Io. Brío, mío, io. Y observe la segunda línea. Por los seres extraños mi palabra te invoca, la que he resaltado con color azul. Invoca. Y la cuarta línea, boca. ¿Se da cuenta? Aquí hay rima. Esto no se ve en el idioma hebreo y idioma griego con facilidad. Es muy difícil ver esto. ¿Ah? Ahora bien, la mayoría de estos indicadores poéticos comunes no se traducen fácilmente a otros idiomas. Por tanto, las personas que leen la Biblia en otros idiomas, aparte del hebreo y el griego, depende de los traductores y los editores de la Biblia para indicar la poesía mediante la disposición del texto. Ahora, hermanos, casi todas las Biblias modernas presentan la poesía en forma reconocible. Y nos podemos dar cuenta porque vemos estrofas espaciadas, agrupación de líneas paralelas, dejando suficiente espacio en blanco alrededor de los pasajes poéticos, por lo que se ven distintos de las secciones en prosa, ¿no? Y podemos ver esto, por ejemplo, todo el libro de Salmos. Si usted abre su Biblia, junto con otros muchos libros proféticos, se presenta poéticamente, pero básicamente el libro de los Salmos. Si usted se puede dar cuenta, por ejemplo, el Salmo 39 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Ahora, se da cuenta de que no está escrito hasta el final de la columna. Simplemente está escrito hasta cierta parte y luego empieza nuevamente la escritura, ¿no es cierto? Hay un espacio ahí, hay suficiente espacio en blanco alrededor de los pasajes, ¿se da cuenta? Entonces eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo reconocer en nuestras Biblias lo que es una poesía en sí, ¿ok, hermanos?
Bien, eh, por otro lado, hay un segundo aspecto que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es? Tengamos en cuenta los supuestos subyacentes en la poesía. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Bueno, un escritor u orador puede usar la poesía por varias razones, pero nosotros vamos a ver específicamente por dos razones. En primer lugar, usan poesía para hacer sus palabras memorables, es decir, fáciles de recordar, ya, porque el propósito es que recuerden las personas. Ya, por ejemplo, yo recuerdo parte de una poesía que lo aprendí, por ejemplo, sobre lo que dice cómo quisiera hacer tus labios para poder besarte. Es un verso, ¿cierto? Es parte de una poesía. Y así ahí uno puede recordar ciertas expresiones con ese propósito con la cual el autor lo hace, ¿no? Para que nosotros recordemos. El Señor Jesús usó formas poéticas semíticas, ¿ya? Porque el Señor Jesús tenía el propósito, la intención de que su enseñanza fuera reconocida, obedecida y repetida. Por ejemplo, cuando Él da la enseñanza del Sermón del Monte, usted se va a dar cuenta cómo termina Él su sermón. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29, nos damos cuenta que el propósito de su enseñanza del Sermón del Monte, Él realmente quiere que la gente lo recuerde, quiere que la gente le obedezca. Y por eso mira cómo Él termina. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor termina el Sermón del Monte enfatizando, diciendo estas palabras, porque Él quiere que la gente que le ha escuchado realmente obedezca y repita lo que el Señor ha enseñado. Así puede ver también usted Marcos 6, 7 al 13, el verso 30. Así que su estilo de enseñanza hacía que la tarea de recordar resultara muy, muy fácil. ¿Ya? Así que el Señor, Él hace uso realmente de esto. ¿Ya? Pero no solamente un autor o un escritor lo usa para que sus palabras sean recordables o sean fáciles de recordar. También usan poesía por razones afectivas. Es decir, se usa la poesía para expresar y evocar emociones fuertes. Hermanos, la poesía usa imágenes fuertes y lenguaje hiperbólico, o sea, un lenguaje exagerado al momento de describir. Al leer la poesía, esperamos que nos presenten una realidad conmovedora y que nos conmueva a nosotros. Por supuesto, eso no significa negar que el autor del poema tenga la intención de transmitir información objetiva. Sin embargo, debemos esperar el lenguaje figurado, no literal y exagerado, que si se toma literalmente sería mal entendido de nuestra parte. Ahora, para evitar caer en la trampa, creo que es muy importante, aquí hay una clave, es muy importante que siempre debemos preguntarnos, ¿qué mensaje quería el autor inspirado transmitir con estas palabras y frases? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las descripciones poéticas de batallas, usted va a encontrar muchos textos que se describen batallas, ¿verdad? O imágenes cósmicas, se usan a veces en un sentido figurado. ¿Ya? Porque usted tiene que darse cuenta de esto, hermano. Por ejemplo, a veces vemos nosotros que Dios manda a matarnos, ¿cierto?
por ejemplo, que cuando le dio orden sobre la ley de guerra para que entrara a la tierra de Canaán y tuvo que matar a varias naciones paganas ahí que vivían en Canaán, ¿no es cierto?, en la tierra prometida. Usted no puede interpretar eso como algo literal que hoy día tiene que hacer. No va a matar a la gente. Ya, tiene que tomarlo eso como un sentido figurado. ¿Qué es lo que hoy día quiere que nosotros realmente matemos en sí? En ese tiempo, Dios mandó matar porque estas personas pues eran personas paganas, ¿cierto? Personas que realmente representaban lo que hoy día podríamos decir el pecado. Lo que el Señor quiere es que nosotros hoy en día no matemos a la gente, sino que matemos el pecado. Porque si no matamos el pecado que vive dentro de nosotros, terminará matándonos a nosotros. Esa es la idea. O sea, tienes que tomar un sentido figurado. Por otro lado, las estrellas caerán. Hay un texto que está en Isaías 13:10. Caerán del cielo, la luna no dará su resplandor y el sol se oscurecerá. Y así puede tomar pasajes, ¿no es cierto?, donde se está hablando en sentido figurado. Entonces, si usted lo toma esto, literalmente, pero dice, pero no pasó esto. Claro, porque si hay una descripción profética, vamos a suponer que un profeta describe algo que va a pasar, y donde habla acerca de que las estrellas caerán del cielo, la luna no dará su resplandor, y el sol se oscurecerá. Y se dio ese evento. Pero usted no ha visto que las estrellas se han caído del cielo. Tampoco que la luna ha seguido iluminando como lo solía hacer siempre. El sol no se ha oscurecido. Entonces, ¿cómo debo interpretar esto? Si el evento ya sucedió y no ha pasado estas cosas. El autor inspirado, lo que él ha estado haciendo es haciendo uso de figuras literarias. Entonces, si las descripciones de tales catástrofes cósmicas se producen dentro de las secciones poéticas, pero otros marcadores textuales dan a entender que la vida en este planeta continúa con normalidad, entonces es más que seguro, más que probable, que el autor inspirado está usando lenguaje cósmico, que debería ser entendida como descripciones figurativas, en este caso de agitación nacional o de agitación internacional. Al decir las estrellas se mueven, al decir que la luna no dará más su resplandor, está hablando en cierto sentido de una agitación a nivel nacional, a nivel internacional, de parte de la gente. ¿Ok? Ahora, tengo que reconocer, hermanos, a mí al principio me costaba entender esto. Y posiblemente hay creyentes que les cuesta clasificar un texto como lenguaje figurado, porque piensan que hacer esto es negar la veracidad del texto. Algunos piensan que lenguaje figurado es equivalente a mitológico, pero no es siempre así. Si el autor bíblico dio a sus palabras, escuchen bien, hermanos, si el autor inspirado dio a sus palabras un sentido figurado, estamos siendo infieles si le entendemos literalmente. Por ejemplo, recuerdan este texto muy conocido: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Mejor es que te lo saques y que entres al reino de los cielos sin el ojo derecho, que teniendo los dos ojos y no entres. Está hablando ahí en sentido figurado. No es que Dios te está mandando sacar tu ojo porque tu ojo ha visto algo malo. No, está diciendo, corta eso, aparta tu ojo de mirar eso. Igual con la mano, ¿verdad? Si tu mano derecha te es ocasión, etc. No se puede tomar en sentido literal, que hay que sacar el ojo, hay que cortar la mano. No, hermanos. Igual pasa con este lenguaje que estamos aquí nosotros mirando. Repito, si el autor inspirado
dio a sus palabras un sentido figurado y tú y yo lo interpretamos literalmente, entonces estamos siendo infieles si nosotros la interpretamos así y la enseñamos así. ¿Ok? Y un tercer aspecto que vamos a ver. Hay que familiarizarnos con las formas poéticas comunes. Hermanos míos, parte de la interpretación correcta de la poesía depende de reconocer las formas poéticas y de leerlas a la luz de los supuestos del autor asociados con tales formas. Hay varias formas. Nosotros vamos a ver 7 formas acá rápidamente. Primero, la forma de escribir una poesía. El paralelismo sinónimo. Es una de las formas más comunes en la poesía semítica. El paralelismo sinónimo es un subgrupo del paralelismo y se caracteriza por 2 líneas poéticas con significado muy cercano entre sí, sino sinónimo. Una línea inicial oscura puede quedar dilucida por una segunda más clara. O sea, la primera línea te dice algo, pero la segunda línea ya te clarifica. Por ejemplo, mira, el Salmo 52:8. Leemos en la Reina Valera 1960 lo siguiente. Pero yo estoy, dice el salmista, como olivo verde en la casa de Dios. Y mira la línea 2. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es eso lo que dice aquí el salmista, ¿verdad? Notamos aquí que sin la segunda línea sinónima podríamos quedar confundidos en cuanto a de qué manera es el salmista David en este caso como un olivo verde. Pero la segunda línea parece aclarar la primera imagen que tiene la intención de darnos un cuadro de dependencia y fecundidad sostenida. En otras palabras, la línea 2, el salmista explica por qué él se encuentra como un olivo verde. Porque es Dios quien sostiene su vida. Él muestra aquí este cuadro de dependencia porque él está siendo una persona dependiente de Dios y por eso es una persona que tiene una fecundidad sostenida. Así que ahí tenemos un ejemplo. Por otro lado, otra forma poética común de escribir lo encontramos en el paralelismo antitético. En este caso, la segunda línea contrasta con la primera al afirmar la verdad opuesta. Es un contraste. ¿Ok? Veamos un ejemplo de esto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, de los versículos 14 al 55, donde María canta diciendo que Dios humilla a los soberbios. Así dice en el verso 52. Mire la línea 1. Quitó de los tronos a los poderosos. Y luego en la línea 2, y exalta a los humildes. Es eso lo que vemos. Así que puede notar usted aquí este contraste, por eso se le llama paralelismo antitético. Mediante esta repetición antitética, la afirmación inicial de la primera línea se aclara todavía más y se resalta de manera que es fácil de recordar. Por otro lado, otra forma poética de escribir tenemos el paralelismo sintético. En este caso, reconoce la adición de información o énfasis en la segunda línea, a tal grado que esa segunda línea ya no puede ser tenida como sinónimo, llamado también a veces paralelismo progresivo. Por ejemplo, vemos esto en Lucas 1:51, donde según la Reina Valera 1960 leemos lo siguiente. Hizo proezas con sus brazos. Así dice, ¿verdad? Hizo proezas con su brazo. La línea 2. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Nuevamente aquí, tal como podemos observar, la segunda línea hace algo más que reafirmar la primera. La segunda línea nos da un ejemplo claro y específico de una acción poderosa que Dios ha hecho, esparcir a los soberbios. Y otra forma de poética de escribir tenemos aquí la N más 1. ¿Ya? La poesía semítica, hermanos, usa a veces esta forma, la forma N más 1.
para enfatizar una lista de 2 o más elementos. Por ejemplo, en Proverbios 30, los versos 18 al 19, la Reina Valera 1960 dice lo siguiente: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Pero se da cuenta cómo comienza 3 cosas y luego dice, aún tampoco sé la cuarta. Ahí está, n igual a 3 y n más 1 igual a 4, ¿correcto? Entonces ahí encontramos nosotros esta forma poética de escribir usando lo que es la forma n más 1. Ahora, hermanos, hay que reconocer que hay varios ejemplos bíblicos de esta forma n más 1. Usted puede ver en Proverbios capítulo 30, los versos 15 al 16. También puede ver este mismo pasaje de Proverbios 30, 29 al 31. También puede ver otros textos como Miqueas 5:5, Salmos 62:11. Pero simplemente los menciono nada más. Por otro lado, tenemos lo que es la forma poética de escribir usando repetición de sonidos similares, ¿ya? Un autor puede repetir sonidos similares, por ejemplo, consonantes, vocales o dictongos, como un recurso de memorización de arte literario, humor o alguna otra razón. Por ejemplo, Santiago, el capítulo 1, versículos 1 al 2. Leemos en la Reina Valera 1960 lo siguiente. Mira lo que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y notan la palabra griega sharei. El versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Y la palabra griega para gozo ahí es sharan. Cuando os halléis en diversas pruebas. Tal como podemos escuchar estas palabras en griego, shairen y sharan, suenan muy similares, ¿verdad? Porque así está escrito en el idioma griego. Ahora, pero en la traducción al castellano, cuando usted hace eso, se pierde. Porque ¿qué diríamos nosotros? Salud. Y el otro, gozo. No suenan similar. De allí la importancia, hermanos, de mirar las notas de la Biblia, de estudio que nosotros usamos, o en todo caso comentarios, si no somos personas que entendemos o sabemos leer en griego o en hebreo, hay que recurrir a estas Biblias de estudio y ver las notas que ellos nos dicen y también los comentarios bíblicos. Otra forma de escribir un poema es haciendo uso de lo que es un acróstico. ¿Qué es un acróstico? Un acróstico es una composición en verso en el que un conjunto de letras, como letras iniciales, o algunos inclusive letras centrales, he visto acrósticos así, o últimas de las líneas, puestas en orden, forman una palabra o una frase o una secuencia regular de las letras del alfabeto. ¿Ok, hermanos? Eso es un acróstico. Ahora, los acrósticos en la Biblia se basan en el orden regular de las letras del alfabeto hebreo, ¿ya? Los acrósticos. Por ejemplo, ahí he puesto el Salmo 9, Salmo 10, Salmo 25, 34, etc. Pero vamos a tomar como ejemplo el Salmo 119. Por favor, si usted tiene la amabilidad de abrir su Biblia, en el Salmo 119. ¿Qué podemos encontrar allí? ¿Qué podemos darnos cuenta? Salmo 119, nos habla acerca de las excelencias de la ley. Y notemos cómo el autor inspirado escribe este salmo haciendo uso de las letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Empezamos por Aleph y terminamos por la letra hebrea Tau. ¿Y cómo empieza? Con Aleph. Y luego la segunda letra, Bet. Y así está, ¿no es cierto? Este es un acróstico. Y termina justamente con la última letra del alfabeto hebreo, Tau, la letra número 22.
Y usted así puede ver también, igualito para Proverbios 31, 10 al verso 31, que nos habla acerca de la mujer virtuosa, también está escrita justamente haciendo uso de lo que es el orden de la letra del alfabeto hebreo. También el libro de Lamentaciones 1 al 4 y Nahum 1, 2 al 10. Y finalmente, para ir terminando, hablemos acerca de lo que es el quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Es una serie de dos o más elementos seguido por una serie de elementos correspondientes en orden inverso. Una representación visual de la forma más simple de esta estructura es la A, B, B, A. Algunos dicen A1 y en la A1, B1, B2, A2. ¿No? Pero bueno, yo aquí lo he representado como A, B, B, A con letras mayúsculas. Y que se representa gráficamente de esta manera, como ustedes pueden ver ahí. A, corremos a la derecha, luego B, B y luego A. ¿No? Son letras que nos van a dar un mensaje simétrico realmente, ¿no? Bien, podemos ver un ejemplo de lo que estamos acá diciendo. Yo he tratado de hacer este ejemplo, Habacuc 1.3. En Habacuc 1.3 podemos ver lo siguiente. Tenemos en la parte superior la letra A, donde he puesto al ver parte de este versículo. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Entonces aquí veo yo que tiene una estructura de un quiasmo, porque noten ustedes, destrucción y violencia prácticamente habla lo mismo, ¿cierto? Entonces lo coloco destrucción y violencia como paralelos. Pero en la parte de arriba, en la parte superior y en la parte inferior coloco la letra A. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y mire la parte A de la parte inferior. Estás delante de mí y pleito y contienda se levantan, dice. ¿Cierto? Entonces, la A de la parte superior con la A de la parte inferior son paralelos. Nos están comunicando la misma idea. Observe, escuche la lectura. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Lea la parte de abajo. Están delante de mí. ¿Qué cosa? Pleito y contienda. Arriba, iniquidad. ¿Cierto? Y hace que vea molestia. Ahora, observa las otras dos paralelas. BB, la que está en el centro. Destrucción y violencia. Es prácticamente lo mismo. O sea, me comunican pensamientos paralelos. Por eso lo coloco de esta manera. Y cuando uno tiene un quiasmo, en cierto sentido es más fácil ser un bosquejo, ¿no? Pero tenemos que centrarnos ahí. Entonces, hermanos, cuando vamos a exponer un sermón expositivo de un pasaje poético, hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto hasta aquí. Ahora, podemos tal vez resumirlo en lo siguiente, porque la verdad es que esto nos conduce a dos cosas. ¿Cuáles son? Tenemos desafíos particulares, hermanos. Hay que tener en cuenta el lenguaje figurado en un texto poético, como por ejemplo si se trata de una metáfora, de un símil, de una hipérbola, etcétera, etcétera. Tenemos que respetar eso, hermanos. Por otro lado, hay que tener en cuenta si hay paralelismos. Puede ser paralelismo sinónimo, antitético o sintético, etcétera. También hay que reconocer que cuando estudiamos un texto poético, ¿sabe lo que pasa en un texto poético? La carencia de orden lógico. O sea, el autor inspirado no escribe con un orden lógico. Entonces, cuando tú y yo vamos a predicar, es nuestra tarea ordenar ese pensamiento. Ya, por eso es bastante trabajoso predicar un texto poético. Bueno, entonces hay pautas aquí para elaborar un texto poético. ¿Cuáles son esas pautas? Bueno, en primer lugar, siempre debemos partir, identificar el contexto histórico. Hermanos míos amados, el contexto histórico tiene que dominar al momento de hacer la interpretación, ¿ya?
Entonces, no, jamás interpretemos un texto fuera de su contexto. Siempre el contexto es importante. Por otro lado, hay que analizar la estructura del poema. En tercer lugar, hay que identificar el tema central. Cuarto, hay que establecer, como dije, el orden de pensamiento, porque un texto poético carece de orden lógico. Entonces usted y yo tenemos que establecer ese orden del pensamiento. Y luego hay que distinguir entre lo histórico y lo profético. Hermanos, para nuestro próximo estudio, yo voy a aplicar estas 5 cosas. O sea, todas las pautas para elaborar un sermón de texto poético. Y lo voy a explicar paso por paso. Y voy a tomar el Salmo número 42. Ok, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por este tiempo.